Días, tardes, noches. Bienvenidos a un siguiente episodio de nuestros episodios en nuevos formatos de FinTech para Todos. Hoy estamos entrevistando a Marcelo Barreneche. Marcelo, bienvenido. Hola, muchas gracias, Julio, por tenerme acá. Bueno, Es un... Marcelo, gracias Marcelo por acompañarnos y aceptar la invitación de conversar. Marcelo tiene una historia muy interesante con la cual vamos a que nos cuente hoy, a que nos la va a compartir. Él es emprendedor serial, él es uruguayo, inició en Uruguay y luego en sus emprendimientos se fue a Londres. En Londres también ha estado en emprendimientos y en España. Hoy está encargado de Metrics, que es una firma de data analytics, ¿cierto, Marcelo? Y está en distintos emprendimientos criptos. Entonces, pues yo creo que vamos a aprenderle de Marcelo un poco de su historia, de los emprendimientos, de las dificultades que ha tenido. También estuvo en México y en otros países. Entonces, son muchas las aprendizajes y lecciones que podemos aprender de Marcelo. Entonces, pues nada, Marcelo, un gusto enorme, muchas gracias. Y cuéntanos un poquito de ti antes de comenzar la historia. ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces? Un poco como de tu entorno. Bueno, muchas gracias, Julio. Sí, como comentabas, yo soy uruguayo. Me estudié negocios internacionales, pero empecé a emprender bastante antes, a los 13 años, comprando y vendiendo celulares, que era la tech, eh, hace unos 20 años, digamos, en Ajá, Mercado Libre, que antes se llamaba derremate.com. Eh, y luego empecé a meterme en el mundo web, empecé a crear mis primeras páginas web cuando tenía 17, 18 años, antes de entrar a la universidad. Y bueno, más que nada aprendí todo lo que es el mundo del marketing digital, de contenidos, etcétera. ajá. Y cuando ya estaba en la universidad, hice un intercambio a Londres por 6 meses, me encantó y bueno, sabía que iba a volver. Entonces cuando regresé a Uruguay, terminé la carrera y me fui a Londres a emprender directo, con plata para 3 meses y monté una empresa, una agencia digital, básicamente, que era, yo ya tenía unas webs y tenía algo, muy poco, pero tenía algo de ventas en lo que es la parte de marketing digital. Y a partir de ahí, bueno, ya creé, extendí la red con lo que eran los bloggers, que son los influencers de hoy. Antes, hace unos 10 años eran los bloggers. Ajá. Entonces, Marketplace, conectando a bloggers con anunciantes y bueno, después me metí más en los mundos de Marketplace, ya sea en e-commerce y hace unos 8 años atrás, un Marketplace financiero, Sí. um, peer-to-peer lending, en donde fue la primera vez que abrí la empresa para inversores, porque era una operación más compleja y más grande. Y bueno, con ese marketplace de peer-to-peer lending, que si bien tenía sede en Reino Unido, empezamos a operar en países de Latinoamérica, en Uruguay, en Argentina, México, vimos Perú y Colombia también. Al final, lo que nos terminó pasando fue que la regulación no fue tan rápido como íbamos nosotros en lo que eran lanzamientos de países y Sí. tuvimos toda clase de problemas existenciales con los reguladores Ok. en cada uno de los países. Sí. Todos eran, y eso que invertimos un montón en lo que es, digamos, la parte legal, y igual así, y con, digamos, documentos firmados por los reguladores mismos, tras tener reuniones con ellos, de un día para el otro te cambiaban de opinión o de reglas, y fue bastante intenso, con lo cual tuvimos que pivotear bastante. Terminamos al final pasando a prestar capital propio para Ya. salirnos de todo lo que era el problema ese regulatorio, para ¿Y lo eso cual... era que se asemejaba como una crowdfunding? ¿Algo así? Sí, sí, era una crowdlending, básicamente. Ok, Como que ok. nosotros creábamos el software y hacíamos la originación de los prospectos, hacíamos el credit scoring y le permitíamos a personas prestarles, a cualquier persona o empresa, prestarles dinero. Y bueno, hacíamos todo lo que era la parte de reporting, de cobranzas, de atención al cliente, etcétera. Con lo cual era un servicio bastante completo y bueno, creció bastante rápido y ahí fue cuando llamamos Sí. la atención de los reguladores y se empezó a ir poniendo muy complicada la cosa uno por uno. Ok. Ah, sí. Al final lo que terminamos haciendo fue pasar a prestar capital propio, pero para hacer eso
que eso básicamente no está regulado, pero para hacer eso necesitabas capital para prestar, o sea, Claro, en cantidades, en en sumas. cantidades. Sí. Eh, con lo cual, bueno, al final terminé haciendo un onboarding tras bastante esfuerzo, pero igual hago la historia más corta, de un private equity en Londres, que supuestamente nos iba a dar las sumas que necesitábamos, pero tras darnos una suma menor, luego a los 6 meses quiso ejecutar unas cláusulas de letra chica y quedarse con la empresa. Ok, ok, Con lo cual se armó de nuevo una pelea de accionistas, es lo peor que una empresa puede tener, porque bueno, se genera una relación interna muy tóxica y por general claro. eso termina en desastre. Y bueno, fue lo que sucedió, yo se enfrenté, fue un formato medio no, del todo agresivo, con amenazas escritas de parte de su lado, y bueno, siendo un hedge fund y un private equity grande desde Londres no era alguien con quien te querías pelear mucho, Claro, pero igual tenías que defender los intereses del resto de los accionistas. Y bueno, básicamente traté de reemplazarlos y cuando tenía 2 ofertas para reemplazarlos, vino COVID y cerraron todos los mercados claro. y bueno, ahí no tenía forma literalmente de capitalizar la empresa y ellos eran acreedores, entonces me tuve que aceptar resignar, digamos, y step down. Y bueno, igual les levanté dinero, la empresa igual funcionaba. Creo que el mayor logro de esa empresa fue que funcione sin mí. Es el Claro, mayor logro que cualquier emprendedor puede llegar a lograr. Y entonces había un equipo armado, pero bueno, ellos echaron a más de la mitad y básicamente al final, bueno, la historia corta sería que tras mi salida igual, y era un negocio rentable, pero que bueno, necesitaba volumen de capital para prestar, para cubrir los costos fijos. sí. A los 3 meses de esto, igual el CEO de ese hedge fund que manejaban 3.000 millones cae preso en Saint-Tropez Miércoles. por el caso de fraude tributario más grande de la historia de Europa. Y bueno, y ahí empezó una espiral gigantesco, salió en Bloomberg, Financial Times, obviamente la reputación de él y su empresa ya estaba muy Por el dañada piso. y irrecuperable. Y bueno, eso le afectó a nuestro negocio y ellos terminaron en liquidación un año después de esto. Él está puede que salió con fianza, puede que ahora sigue el caso, puede que vaya preso y también financieramente un desastre. Y, y, y Tremendas bueno, historias. y eso también llevó a nuestra empresa, lo llevó de la mano a nuestra empresa también. Yo igual cuando me salí de eso, monté Metrics, que es la empresa que ahora comentabas, que es una empresa de Data Analytics. Básicamente de la experiencia en préstamos online, conozco muy bien cómo funciona toda la parte de análisis crediticio y todo lo que son los gaps de ineficiencias, digamos, de ese sistema o de datos. Sí, Y pues, creamos esta empresa que aplica Computer Vision, o sea, tenemos un mobile app donde la gente puede grabar un video y analizamos su personalidad y predecimos cómo se van a comportar en el futuro, si van a pagar o no. Y bueno, le hemos estado vendiendo eso a bancos y financieras, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Reino Unido. Y bueno, eso es lo que nos hemos estado enfocando en los últimos 2 años, aparte de algún otro emprendimiento cripto que igual después podemos hablar. ok, bueno, interesantísimos. Bueno, las historias son realmente interesantes y con extremos. ¿Por qué no en términos de aprendizajes? ¿Qué te gustaría compartir de los aprendizajes, digamos, de salir a Uruguay, de expandirse en América Latina, de encontrarse con socios que no debieron haber sido los socios y haber entrado en una serie de problemas? Un poco como, ¿cuáles son como esos aprendizajes que has retirado de esas experiencias? Sí, yo creo que en FinTech, dado que, digamos, tu canal es FinTech, tenés que tener muy presente, a diferencia de muchas otras industrias, está muy regulado y tenés que tener eso muy presente, de Ujú, que toda cosa que quieras hacer disrupción y que no le gusta al regulador,
probablemente se te va a hacer cuesta arriba o vas a necesitar muchos aliados, tipo un aliado Ujú. que sea un banco un aliado importante. Hay soluciones que directamente puedes ir y regularte. O sea, si no hay regulación, tenés un riesgo existencial, básicamente. No trates de ir por las, digamos, los grises, Ok, por más de que estés asesorado. Ante cualquier duda que haya o que haya riesgos, siempre ese riesgo se va a magnificar en financiero, básicamente. ok. Entonces, desde un punto de vista de regulación, son problemas existenciales del negocio y los cuales no querés tener. O sea que o te podés regular y estás tranquilo, o si no, es mejor esperar o ir a otro mercado o hacer algo distinto. Eso por un lado. O sea, pero ahí limitaría la innovación, como se venía haciendo en varios frentes. Correcto. El tema es que hay áreas de innovación donde el regulador es menos, digamos, quisquilloso o preocupado, y hay Ok. otras que es todas las áreas, por ejemplo, donde manejes dinero de terceros. Ah, sí, claro. Especialmente si son personas físicas, digamos, que los ven como vulnerables. Todo lo que sea, de hecho, interacción con consumidores finales, es algo que genera muchos problemas para el regulador. Ujú. Ya cuando son inversores institucionales o empresas, es distinto. Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo te fue con la experiencia en abriendo América Latina? ¿Cada Eh, país es muy distinto o cómo lo viste? sí, sí, sin duda. Cada país es muy distinto, sobre todo desde un punto de vista regulatorio, Ujú. lo cual lo hace bastante complicado. Luego también en la operativa es distinto en cómo funcionan. Hay, salvo que trates de operar bajo algunas plataformas que lo hagan homogéneo, por Sí. ejemplo, si le tratas de prestar a empresas o emprendedores que venden en Mercado Libre, eso en realidad podrías acceder en Mercado Libre de manera consistente a datos en distintos países, por ejemplo, o puede ser otra plataforma. Pero si vas más a lo que es mercado abierto, cada país funciona muy distinto desde un punto de vista de qué datos hay disponibles, cuáles son los métodos de analizar a las personas, cuáles son los costos también. Ujú. Eh, Hay regulación también en lo que tendría que ser préstamos, por ejemplo, hay regulación de tasas máximas, lo cual te cambia mucho la ecuación. Claro. Hay, en países es más fácil hacer un débito automático que en otros, en países Open Banking está más avanzado que en otros. Eh, es, sí, es siempre, digamos, cada país es su mundo y no necesariamente ir al más grande significa una mayor oportunidad, porque a la Ajá. vez tenés competidores más grandes también. Eh, con lo cual, seguramente lo más fácil sea empezar local, donde, digamos, conozcas más el mercado Claro. y tengas un network más grande. Y una vez que lo domines hasta un punto que estés satisfecho, digamos, y que creas que ya no lo podés crecer. O sea, la recomendación es arranque el mercado local, así sea pequeño, fortalezcas en ese mercado local y luego comience a crecer. Sí, y la expansión, siempre todo lo que pienses que te va a costar bastante más de lo que pensabas. Sí. Ok. ¿Y con socios o sin socios? ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? Yo he tenido empresas con socios, sin socios, con socios, digamos, eh, co-founders y con Sí. socios e inversores también, distintos tipos de inversores, inversores ángel, que serían Ujú. personas, o inversores institucionales. Sí. Y básicamente, eh, te diría que la mayor diferencia es, bueno, he tenido también solo una vez problemas con socios fundadores, era Sí. uno de cuatro. Para evitar los problemas con socios fundadores, cuando tenés que hacer un acuerdo de accionistas, básicamente, Ajá. y que puedas tener que puedas darle una salida y recomprarle sus acciones. O sea, eso es una forma buena de arrancar. Para así si hay algún problema con uno de tres o uno de cuatro y los otros se ponen de acuerdo, pueden comprarle su parte y que haya mecanismos. Eso es una forma, no empezar y decir, ok, esta es la empresa y 25% para cada uno en acciones y listo. Es hacer un acuerdo de accionista y agregar este mecanismo donde
se puedan recomprar O su sea, parte. siempre, independiente de que se esté arrancando, tener en cuenta la salida Tener en cuenta desde el de que, no, de que principio. pueda, no solo no, o sea, no es la salida de un exit de venta, tener en cuenta de que pueden ir mal las cosas. O sea, porque al principio nunca pensás que puede haber conflicto entre los que se están Claro. formando, pues Ajá. es la primavera inicial, pero es sano para todos tener un mecanismo de salida de si alguno de los socios, por ejemplo, iba a estar a cargo de hacer algo y nunca lo hizo, o hace algo que perjudica a la empresa, y hay que, digamos, darle una salida. Es importante que haya un mecanismo, porque si no lo hay, no puedes forzarlo a vender sus acciones y entonces estás Claro. ahí, estás jodido, básicamente, y se generan muchos problemas. Tampoco, si lo empezás a diluir, tampoco queda bien visto hacia adelante esos mecanismos. También él puede tomar acción en contra de los otros socios y se vuelve complicado. Entonces, si tener ese acuerdo de accionistas inicial es sano y no recomendable, sino necesario, estrictamente Ok, necesario, ok. esencial. Ajá. Y luego a la hora de meter inversores ángeles, por lo general no es un problema, por lo general no son muy activos, Ujú. eh, y son más pasivos y no deberían generar tanto problema, son minoritarios por lo general también, con lo cual no debería ser un problema. Y ya inversores institucionales, un venture capital, private equity o quien sea, eso sí, tenés que tener obviamente mucho cuidado Mu- porque y sí. mucho gobierno corporativo, ¿no? Para que lleguen esos venture capital, ¿o no? No necesariamente, porque ya hoy en día está desarrollada la industria y muchos invierten en etapa semilla, con Sí. lo cual no tenés por qué estar tan avanzado, siempre y cuando tengas algo estructurado. Puedes tener un MVP, no necesitas tener digamos, el product market fit, que es cuando ya el Sí. mercado demuestra un fit del producto tuyo, pero puedes tener un buen equipo y un MVP del producto con algo mínimo de tracción y ya ahí poder tener inversores, digamos, venture capital. Igual yo recomendaría que lo postergues lo más posible. Eso. Ok, ok. Y que tengas, nada, y que imitas que pidas la menor cantidad de dinero posible, solo si Ujú. es estrictamente necesario, pero si vas a pedir, que pidas también lo necesario y no menos, porque entrar en un ciclo de estar siempre haciendo rondas de inversión es una distracción muy grande también. Claro. Ahora, como están las circunstancias hoy del mercado, estos venture capital están disminuyendo sustancialmente sus exposiciones, ¿no? Sí, he visto todos los ciclos del mercado. Cuando estaba sí, con los préstamos online, Sí, en Latinoamérica todavía en FinTech no estaba tan desarrollado. Eh, era, te pedían un montón de tracción para ver, digamos, si se metían o no los venture capital en Latinoamérica. sí. Luego ya se desarrolló más y empezaron a entrar todos los VCs de Estados Unidos en toda esta burbuja que hubo por los últimos 5 o 10 años. Ujú. Más que nada 4 años, te diría. Sí, No sé, porque 5 o 10 fue en Estados Unidos y países desarrollados, pero en FinTech en Latinoamérica en los últimos 4 o 3 capaz. Y bueno, ya ahora hacia el final, cuando estaba hablando con la empresa Data Analytics, o sea, fintechs a las que nosotros les vendemos el scoring de Data Analytics, tenían tanto capital que igual todo decían que sí, todo compraban, todo agarraban, y ahora sí les han apretado los cinturones y está mucho más controlado. No solo para levantar capital, sino las empresas que han levantado capital antes, ahora tienen que dar retornos, básicamente, que antes claro. no era un requerimiento. O sea, se iban solamente por la valorización, ahora la empresa tiene que ser rentable Sí, en algún punto específico. cortar costos, ser rentable. eh, Muchas veces también el funding que sale en las noticias, levantaron, no sé, 100 millones o lo que sea, pero muchas veces partes de esos van sujetos a KPIs o parte de eso es deuda, con lo cual si ahora es más cara la deuda, te complica bastante también la operativa. O sea, tenías acceso sí, pero los términos han cambiado, Ujú. entonces no tenés lo que pensaste que tenías o que podías usar y tenés que hacerlo rendir también. Ok. Entonces sí, ahora está todo mucho más apretado. Obviamente en lo que la parte, eh, el ciclo de deuda
es famoso, es bien conocido, está bien documentado, hasta Ray Dalio habla de los ciclos de deuda, que básicamente crece expansión económica por estar prestando o porque, digamos, a tasas bajas, muchos acceden a créditos Sí. y cuando suben las tasas, bueno, también hay que pagarlos, entonces hay como una contracción. Ahora estamos en esa, digamos, contracción donde se otorgan menos créditos y también, de hecho, los que se otorgan son a tasas más altas, con lo Ujú. cual menos gente pide prestado o empresas y bueno, se genera esa especie, afecta en cierta forma, si a eso le sumas inflación, hay recesión también. Pero como tal, ¿todavía hay oferta de estos fondos en América Latina? Sí, sí, porque bueno, hay los que ya estuvieron estructurados, digamos, también tienen que hacer, no es que se borran, no es que entran y se van, digamos, tenían un plan, cualquier fondo de estos que se armó, tiene un plan de 10 años, por lo general un fondo de venture capital. Ok. Con lo cual, si van 3 o 4, igual le quedan. Depende de cuándo lo abrieron o no, cuánto dinero tengan. Lo que sí van a ser más cuidadosos en dónde ponen el capital, seguramente pongan capital en empresas ya más maduras o más rentables, pueden Ujú, cambiar la tesis ujú, posiblemente ujú. para ajustarse al mercado actual, pueden también a la hora de invertir, sin dudas, cambiar mucho las valuaciones de las empresas. Y bueno, si no, también depende de la estrategia, pero si sos, por lo general, si tenés digamos, un buen producto o servicio que está en demanda, que soluciona un problema, no vas a tener problema en realidad de crecerlo o tener capital. A mí personalmente me gusta más crear equipos a que Sí. ser el único que hace todo y el 100% accionista. Prefiero crear un equipo de gente que complementa tus debilidades y, y bueno, llevarlo lo más posible, capaz que con un capital semilla inicial y Ajá. luego de ahí ver hacia dónde crece. Ok, ok, perfecto, interesantísimo. Ven, y desde Londres, ¿cómo ves los ecosistemas fintech tanto en Europa versus América Latina? ¿Hay una diferencia muy grande todavía? Yo la he visto que cada vez se recorta más. O sea, la diferencia es muy grande. Sobre todo Londres es centro financiero. Por ejemplo, entre Londres y España hay una diferencia muy grande. Y entre Ujú. España y Latinoamérica hay una diferencia, o había una diferencia grande, que ahora sí se ha ido acortando. Eso Ok, sí, estoy de acuerdo. Contra España se ha acortado mucho. ya, Eh, España tiene un buen ecosistema de inversores semilla. sí. eh, y después de inversores un poco más grandes, menos, digamos. Y en Latinoamérica hay fondos que, por la naturaleza del mercado, tienen que ser fondos de semilla que luego te acompañan si seguís creciendo. Son como fondos que por lo general hacen un poco de todo. Pero depende de las circunstancias. El tema es que no hay muchos. Pero los que hay pueden ver a varios países, o sea que no tiene por qué ser local, digamos. Eh, ¿Dónde, hay, dónde se pueden ver esos fondos? ¿En dónde uno los podría identificar o hay, hay encontrar? una, hay una organización que se llama LAVCA, que es Latin American Venture Capital Association, que es muy, muy profesional, muestra todos los deals y todos los VCs están ahí, digamos, son miembros de esa organización. Tiene una newsletter que está muy buena, que es gratis, te puedes suscribir y, y ves ¿Cómo qué se, VC. cómo se llama? LAV, Sí. LAVCA, Ok, listo. como Latin American Venture Capital Association. Ah, Y perfecto, listo. por lo general los Venture Capital de Brasil solo invierten para Brasil, por lo general los de Sí. México tienen más foco en México, por lo general los de Argentina invierten regional, eh, dadas las complejidades de Argentina también, obvio también invierten en Argentina, eh, y luego ya depende de cada país, digamos, cómo se haya ido desarrollando, pero hay también para Latinoamérica, hay fondos en Estados Unidos, pues Ujú. directamente aplicar en Estados Unidos. No necesariamente Florida, te diría que más puede ser, hay fondos, depende en FinTech, hay fondos, hay Venture Capital de impacto por Financial Inclusion, digamos, Ujú, en ujú. Washington, puedes encontrar en Nueva York también, y, y algo ahora últimamente en Silicon Valley, más fondos en los últimos 3 años, más Venture Capital empezaron
a abrirse hacia Latinoamérica. A Ok, veces lo hacen con un partner, lo hacen con un partnership local, pero he visto sí, inversiones directas desde Venture Capital de Silicon Valley en fintechs latinas. ok, Pero no, esto fue interesantísimo. antes de la... Esto fue ¿Antes hace de? un año y medio, Antes de antes de pandemia. la recesión actual. Ah, ok, ya, No, sí, antes de la recesión actual, cuando seguía todo inflado y seguían imprimiendo en Estados Unidos dinero gratis, digamos. sí, Entonces, pero eso ya terminó sí. y ahora va hacia el otro lado. Así Que que, vamos a tener un par de años que difíciles. ahora, claramente ahora no era para levantar capital, con lo cual trataba de hacer... lo que han habido también son muchas aceleradoras que te diría que muchas son serias y recomendables. Sí, Eh, y eso es también una buena opción para emprendedores. Te metes en una aceleradora, puede ser de Estados Unidos también. Y Combinator es la más conocida, sí, pero te puedes meter, hay otras latinas que vienen creciendo bien con mentores y eso te abre muchas puertas. Si claro. terminas uno de esos programas, se te va a hacer todo más fácil. Ok, pues nada, interesantísimo. ¿Cómo ves un poco la innovación hacia futuro? ¿De dónde viene? ¿Viene del mundo cripto o seguiremos en el tema del Open Banking, Open Data, Open Finance? Open Banking está bien, o sea, eso tiene que seguir. Lleva su trayectoria y su tiempo. Sí, Um, yo soy más personalmente más inclinado a que va a venir de la parte y todo. El tema de nuevo ahí, que era lo que hablaba al principio de esta charla, la regulación puede afectar drásticamente las reglas del juego. Está todavía en duda. claro. Está, Ahí está, volviste. está fallando la señal. Ahora volviste y te veo bien. Sí, ok, ok, porque estaba como fallando. Bueno, Sí, no sé, ¿qué no otra sé quién es. qué otras recomendaciones podrías dar a aquellos que están emprendiendo y se están expandiendo en América Latina? Hay a veces lo que llaman sandbox, que es el regulador, por ejemplo, si no si estás en duda y querés hacer algo nuevo, pero todavía no era, eh, podés, no sé, ahí se volvió a congelar. ¿Ahí me ves bien? Yo te veo, pero sí, la señal está lastimosamente no está funcionando muy bien. Entonces yo creo Ahí, que si no, igual después lo puedes editar si querés el sí, video. claro. Ujú. Yo, yo ahora te veo bien. ¿Ahí me Ok. escuchas bien? Sí, dale. Hay, si no están muy seguros de la regulación, hay unos sandbox que se llama, que son espacios como mesas de trabajo con los Sí, reguladores en distintos países ok. y donde ponen miembros del regulador y Pues nada, yo creo que Marcelo. Aló, Marcelo. startups. Ah, sí, sí, te Eh, veo. lamentablemente la señal está fallando. Creo que nos va a tocar dejar ahí. En todo caso, alcanzamos a tener una entrevista muy interesante con Ok, Marcelo. está bien. Aprendimos mucho. Tus aprendizajes fueron con sudor, con sangre y sudor. Hubo unos muy duros y creo que son muchas las lecciones que podemos retirar de tu experiencia y ojalá podamos en una próxima oportunidad seguir conversando y conociendo tus recomendaciones para lo que es el mundo del startup en fintech. Genial. Bueno, muchas gracias, Julio. Es un gusto. Estamos hablando y te envío luego la grabación. Estamos en contacto.